Bienvenidos a la clase número 4, Teorema de Tales. Según contaba Heródoto, un historiador griego que vivió en el siglo V a.C., Tales de Mileto, un filósofo y matemático, pudo calcular la altura de la Gran Pirámide de Keops, la más antigua de las 7 maravillas del mundo. ¿Cómo piensan que lo logró? Propongan algunas ideas. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué elementos o datos pudo haber utilizado Tales de Mileto para resolver el problema? ¿Conocería alguna medida que lo ayudara a encontrar la altura de la pirámide deseada? La sombra que produce el Sol es buena idea, ya que tenían reglas similares a las nuestras para dicha tarea. Pero todavía nos faltan datos. ¿Qué otro dato podría haber usado Tales? ¿Sabían que en aquella época tenían reglas similares a las que usamos hoy en día, aunque con distintas unidades de medida? En vez de metros y centímetros, algunas de las unidades de medida que utilizaban eran las siguientes. El codo, que era equivalente a 52,4 centímetros, la brasa, que era equivalente a 1,8 metros, y la vara, que era equivalente a 18 metros. La imagen que vemos muestra una regla que mide un codo egipcio. Data del siglo XIV a.C. y actualmente se encuentra en el Museo Louvre en París. El Sol, como dijimos, no solo produce la sombra de la pirámide. Otro dato que conocían era la altura de Tales. Pero como no quería quedar separado mientras los demás hacían las mediciones necesarias, agarró su bastón y lo clavó verticalmente en la arena. ¿Por qué habrá hecho eso? Tales se dio cuenta que de esa manera se formarían dos triángulos rectángulos, de los cuales conocía varias de sus medidas. Pero, ¿cuáles eran esas medidas? La altura del bastón, la medida de la sombra del bastón y la medida de la sombra de la pirámide. Se dice que Tales inventó un procedimiento para calcular la altura de la pirámide de Keops por semejanza de triángulos. ¿Semejanza de triángulos? ¿Qué era eso? Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales y el lado comprendido entre ellos es proporcional. Tales se dio cuenta que la proporcionalidad entre la altura de la pirámide y la del bastón hacían posible calcular la altura deseada. ¿Proporcionalidad? ¿Y eso? Una proporción es una igualdad entre dos razones, A sobre B y C sobre D. Tenemos una proporción si A sobre B es igual a C sobre D. Si al triángulo ABC le trazamos un segmento A'C', veremos que aparece un nuevo triángulo A'BC', semejante al primero. Estos dos triángulos tienen sus tres ángulos iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. Para calcular la altura de la pirámide, Tales supuso que los rayos del Sol incidían paralelamente en la Tierra. Entonces la sombra que generaba la pirámide y su altura formaban un triángulo rectángulo, y la sombra del bastón con su altura, otro triángulo rectángulo. Estos dos triángulos son semejantes, por lo tanto, puedo establecer la siguiente proporción para obtener el dato pedido. Altura de la pirámide sobre sombra de la pirámide sería igual a la altura del bastón dividido la sombra del bastón. De los triángulos formados sabemos lo siguiente. Del triángulo pequeño conocemos su altura, que llamaremos h, y su base, que llamaremos b. Del triángulo grande conocemos solo su base, que llamaremos a. La altura del triángulo grande, que llamaremos h mayúscula, es lo que queremos averiguar. Supongamos que a una hora determinada del día, la sombra de la pirámide de Keops medía 280 metros. La sombra del bastón medía 2,87 metros. Y dicho bastón era de 1,5 metros.
Según lo que hemos visto antes, se cumple que la altura de la pirámide sobre la sombra de la pirámide es igual a la altura del bastón sobre la sombra del bastón. Reemplazando los datos, hacemos la cuenta y nos quedaría que la altura de la pirámide es de 146,34 metros. Este valor es una aproximación de la altura que tenía realmente la pirámide de Keops en la antigüedad, ya que actualmente su altura es de 136,86 metros. A partir de este experimento, Tales de Mileto pudo enunciar los siguientes teoremas, actualmente conocidos como los teoremas de Tales. Si en un triángulo se traza un segmento paralelo a uno de sus tres lados, el nuevo triángulo generado será semejante al primero. Y dadas dos rectas, cualesquiera, R y R', cortadas por rectas paralelas entre sí, A, B y C, entonces tenemos que los segmentos obtenidos en una de las rectas son proporcionales a los obtenidos en la segunda recta. Ahora les toca a ustedes. A continuación, tenemos algunos problemas para que resuelvan aplicando los teoremas vistos. ¡Mucha suerte! Si tres o más paralelas, 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 son cortadas por dos transversales, son cortadas por dos transversales, si tres o más paralelas, si tres o más paralelas, son cortadas, dos segmentos de una de estas, dos segmentos cualesquiera, dos segmentos de una de estas son proporcionales. A paralela B, B paralela C, A paralela B, paralela C, paralela D. O pesa PQ, MSNT, O pesa PQ como MNSNT. A paralela B, B paralela C, O pesa PQ como MNSNT.